Nueva tragedia migratoria en las islas. Varias personas perdían la vida al naufragar la patera en la que viajaban cerca del puerto de Órsola, en Lanzarote. Una semana en la que más de 200 personas han sido rescatadas en su intento por llegar a las islas. Un mar que ha sido testigo además de las labores de rastreo del buque Ángeles Alvariño, que prorrogaba su estancia en las islas para tratar de localizar a la pequeña Ana. Y todo en una semana en la que la campaña de vacunación alcanzaba en las islas un nuevo hito. Más de un 50% de la población diana cuenta ya con al menos una dosis. La buena noticia económica llegaba de manos de la presidenta de la Comisión Europea y del Plan de Recuperación, que contempla inversiones hasta 2026. La mala del Reino Unido, que ante el avance de la variante Delta decide retrasar su desescalada. Y otra imagen para la historia: primer acercamiento de Estados Unidos y Rusia tras meses de tensión. Estos son solo algunos de nuestros temas. Arrancamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al repaso de las noticias más destacadas de los últimos 7 días, donde también vamos a profundizar en la prisión permanente revisable. Tras ser juzgado un caso por este mismo delito en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, es uno de los delitos más graves del Código Penal. Raquel Pérez. Sí, Eva, hoy analizamos la prisión permanente revisable. Desde que se aprobó esta pena en el año 2015 hasta la actualidad, ya se ha decretado más de una veintena de casos, 4 de ellos aquí en Canarias. De la mano de abogados y juristas, explicamos qué repercusiones tiene la prisión permanente revisable para los condenados y abordamos la polémica que siempre ha rodeado a esta figura penal desde que se introdujo en nuestra legislación. Y en el segundo reportaje de hoy nos adentramos en el mundo de las apuestas y el juego online. Hablamos con adictos que nos cuentan cómo la ludopatía ha afectado a su salud física y emocional y a su relación con la familia. Los expertos nos advierten de que en los últimos años ha aumentado el número de adictos al juego y cada vez se inician a una edad más temprana. No se lo pierdan, lo podrán ver en solo unos minutos aquí en La Semana. Y una semana más muy pendientes de la vacunación, que sigue a un ritmo frenético en las islas, rozando las 30.000 vacunas al día. De esta forma, en Canarias, el 30% de los mayores de 16 años ya tiene la pauta completa. En las islas han administrado cerca de 1,5 millones de dosis, es decir, más del 52% de la población diana tiene ya al menos una dosis. Esto ha permitido que en algunas islas se haya empezado ya con la vacunación del grupo entre 30 y 39 años. Una vacunación que por el momento no ha conseguido en Tenerife que doblegue la curva de contagios. Si hacemos una comparativa entre las dos islas más pobladas, desde el inicio de junio vemos que la incidencia acumulada a 7 días en Tenerife no ha parado de crecer, situándose en un 63,8% frente a los 25,8% de Gran Canaria. Una circunstancia para la que a priori Sanidad no encuentra explicación. Entre las medidas se ha habilitado el pabellón Santiago Martín para vacunar las 24 horas al día. Y todo ello en una semana en la que se ha vuelto a actualizar la estrategia de vacunación. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abren la puerta a vacunar a la población a partir de los 12 años. Donde por el momento no se ha alcanzado consenso es en la posibilidad de vacunarse en el lugar de vacaciones. Lo que sí sabemos ya es cuándo podremos quitarnos la mascarilla en exteriores. Será el próximo 26 de junio. Lo aprobará el Consejo de Ministros el próximo jueves. En el otro lado de la pandemia, la crisis económica. Aquí también se suceden las buenas noticias. Esta semana la Comisión Europea respaldaba el Plan de Recuperación de España, un programa de inversiones y reformas hasta 2026 que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaba junto con Pedro Sánchez. De los 69.500 millones asignados a España, los primeros 19.000 millones llegarán este año. Bruselas espera que estas cifras ayuden a la creación de empleo en nuestro país. Hoy es un día histórico, lo es para España sin duda alguna, por lo que estamos presentando, por lo que representa en términos de recursos económicos, pero también es un día histórico para Europa. Estamos en el inicio de un viaje duro que tenemos por delante, porque ahora tenemos que poner en marcha este plan tan ambicioso que es un desafío y también una oportunidad sin precedentes. Por eso quiero transmitirles que Europa va a estar al lado de España en todos los pasos del camino para poder implementar este ambicioso plan.
Primero en la conferencia del Canarias 7, después a solas con el presidente Torres y al final ante el resto del gobierno y los agentes sociales. La vicepresidenta económica Calviño lo repite: el plan de recuperación España Puede ha de lograr la transición ecológica, la transformación digital y la igualdad social y de género. Canarias tiene que ser sin duda una de las comunidades autónomas que se vea más beneficiada por este plan de recuperación, no solo por compensar el impacto negativo de la pandemia, sino por abordar un proceso de modernización, de refuerzo de la inversión en educación, formación profesional, en ciencia, en I+D. Canarias recibiría en los próximos años más de 7.000 millones de euros entre fondos RUP y de recuperación por la pandemia. Una cantidad económica sin parangón para los próximos 6-7 años, ¿no? Por lo tanto, aprovechemos los recursos que antes no teníamos para transformar Canarias y que seamos más resistentes ante cualquier otra crisis que pueda venir. Y, por supuesto, el turismo tiene que ser verde. Confían en que Bruselas autorice en los próximos días la propuesta del plan español para ya este verano disponer del dinero. Calviño anunció además que invertirá 250 millones para que antes de 2025 el 100% de los hogares españoles tengan internet de alta velocidad. Las que ya están disponibles son las ayudas directas para empresas y autónomos que podrán solicitarse hasta el 28 de julio. Se espera inyectar al tejido productivo de las islas 1.144 millones de euros. Los requisitos ya fueron publicados por el Boletín Oficial de Canarias. La novedad de estas ayudas es que van a permitir el cobro durante la tramitación. La mala noticia nos llegaba desde el Reino Unido, que vuelve a retrasar su desescalada 4 semanas más, lo que supone un nuevo revés para el turismo. Finalmente será a partir del 19 de julio. La intención es garantizar y doblegar la curva de la población más joven y vulnerable. Y tras un fin de semana completo atracado en el puerto por problemas técnicos, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño afrontaba este lunes sus últimas horas rastreando el fondo marino en busca de Ana y de su presunto asesino Tomás Jimeno. Finalmente, y tras las reiteradas peticiones de autoridades y familias, se decidió prorrogar sus trabajos mientras se buscan alternativas para continuar con las labores de rastreo. Y las acusaciones del conocido como Padre Báez responsabilizando a la madre de las niñas de su asesinato tienen finalmente consecuencias para él. La diócesis anunciaba que el sacerdote tendrá que dejar de ejercer de párroco, no podrá dar misa, aunque sigue siendo cura. También se le exige que no haga declaraciones públicas como sacerdote, ni en medios de comunicación, ni en redes sociales. Como medidas cautelares, que dejar de ser párroco para evitar más confusiones con sus declaraciones y para dar también más libertad al proceso canónico que se ha abierto. Se separa de la parroquia de ser párroco. Se le ha pedido también que no diga misa públicamente durante un tiempo y también que no haga declaraciones como sacerdote públicamente. Semana trágica en materia de violencia de género. Una mujer de 81 años de Moratalaz, en Madrid, se convertía en la última víctima, 20 ya en lo que va de año. Esta semana, además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmaba la sentencia que condena a 25 años de prisión a un hombre que mató a su expareja prendiéndole fuego dentro de un coche en La Laguna. 25 años por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con las agravantes de parentesco y razón de género. Y veredicto de culpabilidad también en el juicio por el asesinato de una mujer en La Palma por su hijo en 2019. El jurado popular lo considera culpable del crimen con agravante de alevosía, además de ensañamiento, violencia de género en el ámbito familiar y maltrato continuado. El fiscal ha pedido 21 años por asesinato y 1 por maltrato. Para delitos de especial gravedad como estos, nuestro Código Penal contempla la prisión permanente revisable. Con esa pena, el reo está obligado a cumplir íntegramente 25 años de condena sin poder pisar la calle. Y si no ha mostrado arrepentimiento ni hay posibilidades de reinserción, podría aumentar su estancia en prisión. Nos lo cuenta en detalle Raquel Pérez. La prisión permanente revisable se aprobó el 26 de marzo de 2015 en el Congreso de los Diputados y se entró en vigor el 31 de marzo. Tiene como finalidad la prevención general del delito. Yo creo que es positiva siempre y cuando la revisión se produzca y nunca degenere en prisión perpetua. Porque si se convierte en prisión perpetua ya no se cumple el fin de reinserción
que establece la Constitución para las penas. Entonces sería inconstitucional. ¿Para qué delitos se puede solicitar la prisión permanente revisable? Delitos de asesinato y de los delitos que realmente producen alarma social. Cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable en razón de su edad, de una enfermedad o de una discapacidad. Asesinatos múltiples, delitos contra la corona, delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad y delito contra la libertad sexual. Esos son los casos que se prevén ahora mismo en el Código Penal. ¿Qué implica la prisión permanente revisable para el condenado? Los 25 años son cumplimiento íntegro de la condena. Cumple, digamos, con esa demanda que decía pues la multitud de personas pero es que luego enseguida a los 5 años salen a la calle. No, en esta figura de la prisión permanente revisable no pueden salir. Y es solo a partir de esos 25 años cuando entonces empezarían a producirse la revisión con los beneficios penitenciarios que pudiera tener derecho. Desde que entró en vigor la prisión permanente revisable se ha aplicado esta pena en España a más de una veintena de condenados. Algunos tan conocidos como el Chicle, asesino de Diana Quer, el autor del asesinato múltiple de Píos, o Ana Julia Quesada, asesina del niño Gabriel. Y los fiscales lo están solicitando con prudencia y con rigor, ¿no? Que yo sepa, no hay una petición de prisión revisable por cualquier motivo o como una generalidad, sino en casos excepcionales. La primera vez que se decretó la prisión permanente revisable en España fue a un padre de Pontevedra acusado de matar a sus hijas de 9 y 4 años. La segunda condena a prisión permanente revisable de nuestro país se registró aquí en Tenerife. La Audiencia Provincial decretó la máxima pena para el asesino de Salvador Luis, un vecino de Icó de los Vinos que fue asesinado por el exnovio de su nieta. En el caso de mi padre se daban todos los requisitos para pedir la prisión permanente revisable. Es que era todo. 2000 y pico búsquedas por internet de cómo se puede matar a una persona, de comprar cuchillos, no sé. ¿Qué más quería? Se abalanza inesperadamente sobre este hombre cuando llaman a la puerta, le pega un empujón, lo tira al suelo con un cuchillo. Esto hace que le produzca una indefensión, impide la defensa de don Salvador y hace que esto se configure como esa circunstancia de la alevosía. Pero luego tenemos otra segunda, que es el ensañamiento. Don Salvador, por su edad y porque había tenido un ictus, le producía una discapacidad que daba lugar, esa tercera circunstancia, a la prisión permanente revisable. Así lo entendió la Audiencia Provincial, que decretó la pena máxima. La prisión permanente revisable fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero el Tribunal Supremo la revocó al considerar que se habían aplicado incorrectamente 2 circunstancias agravantes. Era la primera vez en España que el Tribunal Supremo retiraba una condena a prisión permanente. Actualmente el asesino de Salvador cumple una pena de cárcel de 24 años. La prueba ha demostrado, ha acreditado la salvajada que se produjo aquí. Entendíamos que para eso está la prisión permanente revisable, para esos supuestos. Con lo cual, no alcanzarlo, pues no deja de ser un poco frustrante, sobre todo para la familia, que se puede imaginar para la familia lo que fue esto. Hombre, le vivimos con indignación al ver el resultado cómo acabó. Se la bajaron a 24 años, pero con la posibilidad de poder salir antes si tiene buena conducta. Ni han perdido perdón, no hay ningún gesto por ningún lado, pero la condena se la bajan, no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo por mi sobrina. Dentro de 16 años estará atacada, cuando salga, porque no va a salir a los 24, seguro. En Canarias, la prisión permanente revisable se ha aplicado en al menos 4 casos. El segundo caso fue un señor que asesinó a su abuelo y a sus padres adoptivos en Arona. También fue un caso bastante mediático. Una pareja fue condenada por asesinar a su bebé de 5 meses de edad. Y también a un señor que fue condenado por asesinar a su tía discapacitada. Desde su inclusión en el Código Penal en 2015, la prisión permanente revisable ha estado envuelta por la polémica. Familiares de víctimas de asesinatos como el padre de la niña Mariluz, el padre de Marta del Castillo o el padre de Diana Quer han liderado el movimiento social de apoyo a esta pena. Pero existe paralelamente un sector de la sociedad que rechaza la prisión permanente revisable y la considera inconstitucional. Desde un primer momento esa ley fue recurrida por inconstitucional
Y tras 5 años, tras multitud ya de casos, podríamos decir, de aplicación por los tribunales españoles, el Tribunal Constitucional sigue aún sin pronunciarse. Hay sus detractores que entienden que eso no debía haber sido puesto porque va contra la Constitución, pero hay otro sector de la sociedad que entiende que eso se ha hecho bien introducirlo porque es una protección más de la persona, cuanto más indefensa es. Necesaria porque una persona que haga eso no debería estar en la calle si los psicólogos y psiquiatras oportunos en ese momento creen que no lo debería estar. ¿Sabes? Una persona que no sea reinsertable, ¿cómo lo vas a dejar salir? Si quiere salir, tiene que reinsertarse, si no, se queda allí. De la otra manera, ¿no? De la otra manera es un par de años allí en la cárcel y después para afuera. En un mundo ideal y venga, qué bonito. Y ya está. Y este también tiene derecho, pero el que murió no tenía derecho ninguno. El artículo 25 de nuestra Constitución española, que dice que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Pues precisamente los expertos dicen que una persona que pasa más de 15 años en prisión pierde, digamos, esa estructura social, esa vinculación con la sociedad que evidentemente perdería pues esa reinserción efectiva. Ahora se ha de ver en la práctica si eso realmente ha contribuido a disminuir la delincuencia que lleva consigo la pena. Yo creo que va a contribuir a disminuirlo mucho. Estamos a expensas, además, de recursos del Tribunal Constitucional sobre su inconstitucionalidad, que afectaría a todas estas, como hemos dicho, más de veintena de condenas que ya se han dictado por los tribunales españoles. ¿Qué pasaría si finalmente el Tribunal Constitucional retira la prisión permanente revisable? Decretarse una nulidad de esas sentencias, deberían incluso, entiendo, retrotraerse hasta las actuaciones, celebrar nuevamente juicio o simplemente fijarse una cantidad de años de condena. De momento no se contempla que esta situación pudiera ocurrir en un futuro a corto plazo. Se dice que el Tribunal Constitucional está tardando, no lo tiene ni siquiera en su agenda como uno de los recursos a resolver, precisamente porque no se quiere posicionar en ningún partido político, habida cuenta que por todos es conocido que esta ley fue propuesta y aprobada por el Partido Popular y fueron precisamente los partidos de la oposición quienes presentaron este recurso de inconstitucionalidad. Con el Código Penal solo no se resuelven los grandes problemas. En los delitos siempre intervienen factores que es necesario combatir, factores socioeconómicos, factores psicológicos, factores sociales que es necesario combatir también como medida de prevención del delito. Falta precisamente invertir en nuestros culpables, intentar conseguir medidas que preparen a estas personas que han cometido un delito a volver a esta sociedad y a no ser un peligro para las personas que vivimos en ella. Y semana trágica en el mar con la llegada de nuevas pateras. Varias personas fallecían este jueves en su intento de llegar a Canarias. Ocurría en Lanzarote al naufragar la embarcación en la que viajaban. Entre los fallecidos, varias mujeres. 11 personas tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios por diferentes patologías. Durante la semana, más de 200 personas han sido rescatadas en aguas canarias. Se encontraban a la deriva a 500 kilómetros de la isla del Hierro. En el interior del cayuco, 24 personas fallecidas y 3 supervivientes. La embarcación fue localizada el pasado mes de abril in extremis antes de perderse en la inmensidad del Atlántico. 5 meses antes, en la localidad de Órsola, en Lanzarote, ya se vivía otro naufragio. 8 personas perdían la vida cuando estaban a punto de tocar tierra. En plena crisis migratoria de 2020 fue cuando en Gran Canaria una patera era localizada a 150 kilómetros del sur de la isla, con 15 personas que llevaban entre 8 y 10 días fallecidas. Murieron de sed y hambre. Y de nuevo en Lanzarote, en marzo de 2013, un choque entre una patrullera de la Guardia Civil y una patera en Costa Teguise tuvo como resultado un muerto y 6 desaparecidos. En la misma zona, en Playa Bastián, el 15 de enero de 2018 quedó marcado por una nueva tragedia. 27 personas viajaban en una lancha neumática que zozobró antes de tocar tierra. A pesar del esfuerzo de los servicios sanitarios, fallecieron 7 personas. Hasta entonces, la mayor tragedia ha sido la del 15 de febrero de 2009. Habían partido de Tarfaya hace 2 días. La patera en la que viajaban se hunde a 20 metros de la orilla en Los Cocoteros, en el noroeste de Lanzarote. El trágico balance final dejó 25 migrantes fallecidos, 17 de ellos menores de edad.
También esta semana se anunciaba que el campamento de La Esperanza en Tenerife para los menores no acompañados será desalojado antes de que acabe este mes. El Cabildo de Tenerife cedió el campamento al Gobierno de Canarias como un recurso de emergencia para desalojar los hoteles y acoger en él a los niños y adolescentes llegados en cayucos sin acompañamiento. Tiene capacidad para albergar a un centenar de personas, pero no reúne las mejores condiciones de habitabilidad, con lo que los menores serán derivados a otros centros especializados. No es un recurso para vivir, es un campamento. Entonces, por eso los menores han estado fluctuando, entrando y saliendo. Entraban, se les iba buscando otro tipo de recursos y así han estado. Ahora mismo que ha bajado la presión migratoria, pues se están saliendo los últimos menores y en breve esperemos que el recurso vuelva a su actividad normal. El Ejecutivo, que insta a la Fiscalía a agilizar los decretos que confirmen su edad para evitar que haya adultos conviviendo con menores, ya ha derivado a un centenar de chicos a otras comunidades. Todo tiene que ver en el mismo, digamos, mapa de movimiento, ¿no? Ir colocando a los menores en recursos adecuados para ellos, ya bien sea en las islas, de redistribuyéndolos entre las islas con los recursos que pone en marcha el propio Gobierno de Canarias, o bien con derivaciones en las penínsulas, pues aquellas comunidades que están aceptando que los menores puedan ir a esos destinos. Este recinto ya había sido utilizado con anterioridad para acoger a los menores no acompañados que llegaron a bordo de los primeros cayucos que alcanzaron las costas de Canarias. Y con la irrupción de las apuestas online, el número de adictos al juego ha aumentado. Hoy en la semana hablamos con adictos que nos cuentan cómo la ludopatía ha afectado a su salud y a su relación con sus familias. Los expertos advierten que cada vez se inicia en una edad más temprana. Ganaba mucho dinero y de ahí pues me aficioné a las máquinas tragaperras y ya vinieron todos los problemas, me gastaba todo el dinero. Cuando ya empieza a haber escasez y se gasta uno más de lo que debe, entonces cuando ya uno sabe que tiene un problema. Lo que pasa es que se aísla jugando. A mí me gustaba y me sigue gustando, de hecho soy ludópata. Con la premisa de apostar y ganar se iniciaron estas personas en el camino del juego. A unos les resultaba entretenido apostar por dinero, a otros les permitía inhibirse de los problemas. Son tres perfiles con vidas, entornos y realidades distintas y solo un punto en común: su adicción al juego. Si tienes que pagar la hipoteca, si te espera tu mujer y en tu casa, si tu hijo tiene alguno que está enfermo y tiene un tratamiento especial, tienes que pagar el coche y tiene... Todos esos problemas te desinhibes de ello cuando estás jugando. Cuando sales te acarrea otro problema más aparte de los que tienes ya. Le llamaremos Manuel para preservar su anonimato. Una persona que dedicaba tantas horas al juego como le permitían su economía y su trabajo. Su vida transcurría en torno al bingo y lo hacía asegurando su principal fuente de ingresos. Mi trabajo era lo primero porque era el que me proporcionaba la posibilidad de seguir jugando. Y en el trabajo pensando en el juego. Y una vez que tenía libre si tenía fondo iba a jugar. Si iba a jugar al bingo, salía a las 3:30, a las 4, llegaba a mi casa a las 4:30, a las 5, me acostaba en el sofá para no dormirme, me levantaba a las 6 para estar a las 7:30 en mi trabajo. Y por la tarde otra vez igual. Aquí dejan secuelas psíquicas, y secuelas familiares, y secuelas físicas también, porque cuando uno está jugando se olvida de ir al baño, se olvida de comer, se olvida de tomarse las pastillas, de dormir, de descansar. Con 57 años comenzó Eduardo a jugar al póker con un amigo. Poco después lo haría en solitario. Fue entonces cuando inició lo que finalmente sería una destructiva relación con las apuestas online. Jugaba la mayor parte de la noche. De día trabajaba y incluso haciendo cosas del trabajo. Pues me metía en la página porque te saltaba y entonces pues aprovechaba la ocasión para apostar. Eran unas cantidades que invertías ya, que ya era desbordante, entre 30, 40, 50.000. Depende de la jugada y el país donde estuviera jugando.
trataba mal a la gente, contestaba muy mal. Las apuestas invisibilizan realidades que también ponen en peligro la vida. Nuestro siguiente protagonista comenzó a jugar en las máquinas tragaperras con apenas 13 años y a partir de ese momento su vida se convirtió en un auténtico infierno. Con el tiempo lo único que cambió fue su adicción. Pasó a las apuestas deportivas y perdió más dinero del que nunca llegó a imaginar. Yo me creía que era un loco, ¿sabes lo que le digo? No, pues tantas veces en psiquiatría me ponían un tratamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que a 2 semanas, a 3 semanas que cobraba y me recuperaba un poco, volvía otra vez al mismo bloque de jugar, mismo destrozo, robarle a mi madre, robarle a mi padre. Todo lo que tenía lo gastaba, incluso las tarjetas de crédito por el juego online, todo lo apostaba, creyéndome, autoengañándome que yo, digamos, sabía mucho del fútbol, que va, eso, que va, era la enfermedad en sí. Y un día, pues ya de la misma frustración, pues cogí y estaban justamente en un acantilado, no recuerdo, ¿no? Y para quitarme de en medio, ¿no? Y llamar de hecho al teléfono de la esperanza, y aquella llamada, la verdad que fue la mejor de mi vida, porque nací de nuevo, la verdad, nací de nuevo. Ellos han logrado hacer frente a la ludopatía, pero su testimonio representa en la actualidad a miles de personas adictas al juego. Según los expertos, la ludopatía y el juego representan una adicción similar a la dependencia a las compras, al sexo o a las drogas, aunque a diferencia de esta última, no hay una sustancia psicoactiva concreta. Y estamos en un terreno, lo que llamamos ahora las adicciones sin sustancia. Y en ese sentido, pues tiene mucho de las similitudes respecto a la incapacidad de controlar el poder seguir consumiendo, en esta ocasión, lo que es el juego o las apuestas. También el efecto tolerancia, que es típico de las sustancias psicoactivas, se encuentra en estos trastornos, que es que cada vez necesitas más dosis, entre comillas, para conseguir el mismo efecto. Al final pierdes el control sobre ti mismo, sobre tu vida, y ese problema acaba irradiando no solo en el ti mismo, sino también en tu familia, y nos afecta al final a toda la sociedad. Y en materia de adicciones al juego y ludopatía, los expertos alertan sobre el peligro que corren los menores con las nuevas tecnologías y las señales que pueden indicarnos la existencia de un problema. En primer lugar, cuando pasa mucho tiempo delante del ordenador. Esto ya es un buen indicador de que algo está haciendo ahí, que puede ser una ludopatía o una afición a los videojuegos, pero ya es un buen indicador. Otro, el secretismo. Es decir, no le gusta que se estén intrometiendo. No, busca actuar donde no sea vigilado y supervisado. Después, su propio comportamiento puede haber evolucionado más irritable, somnoliento, a veces con desgana. Empieza a incrementar los conflictos no solo con la familia, sino incluso con los amigos. La propia persona se percibe muy adulta, de hecho se desprecia en la época infantil y ve a los que tienen apenas 2 o 3 años menos como verdaderos infantes, como niñatos, y sin embargo no es consciente que, a pesar de que efectivamente ha desarrollado enormemente su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva, en los aspectos emocionales, los aspectos del autocontrol, en la demora de la gratificación, en la tolerancia a la frustración, están en proceso de desarrollo. Las nuevas tecnologías te aportan la inmediatez, la cercanía, la facilidad para llegar a veces a zonas donde no deberíamos llegar nunca, ¿no? El gran reto para las ciencias de la salud es antes, es decir, ¿qué pasa antes? ¿Por qué una persona da el salto de una afición, como puede ser poner un abonoloto o jugar un número de la 11, y cómo acaba realmente esclavizado por el consumo de estos juegos, ¿no? Durante el momento más álgido de la pandemia, la conducta adictiva al juego se vio mermada entre las personas que estaban en proceso de rehabilitación. Sin embargo, la sobreexposición a la tecnología durante el confinamiento y posconfinamiento provocó que el 6% de la población joven menor de edad jugara más en los entornos online. Hay un factor determinante, y es que en los videojuegos, por ejemplo, se ha introducido en el último tiempo la lógica de los juegos de apuestas, con lo cual el menor, mientras juega videojuegos, entra en salas de apuestas para pasar o ganar puntos, skins se llama. Pues en algunos casos tiene que jugar a un juego similar al de azar, con lo cual vas introduciendo al menor de edad en la lógica del juego de apuestas, y es tremendamente, potencialmente peligroso a largo plazo.
La cultura de ser jugador y ganar dinero representa en estos momentos un gancho en el que los jóvenes ven la posibilidad de acceder a un nicho de crecimiento personal y laboral de futuro. Seguirme en Instagram y acabaréis ganando dinero. Fabio es tipster, un especialista en apuestas deportivas. Su trabajo es recomendar las apuestas más rentables que están disponibles en la red. Un pronosticador profesional que afirma vivir de las apuestas. Se puede vivir y se puede vivir bien. Es verdad que está muy manchado el nombre del tipster, que somos pocos los que de verdad lo hacemos bien, dedicamos horas, tiempo a nuestro trabajo. Entonces hay un 4% de gente que ganamos dinero con las apuestas deportivas y gente que nos sigue a través de los canales de Telegram, de redes sociales, de Instagram, que son la gente que de verdad gana dinero con ellos. El sector del juego online es un sector muy regulado desde el año 2011, cuando se aprueba la ley del juego, con lo cual hay un entorno y un marco regulatorio cierto y seguro, dentro del cual nuestros operadores se mueven. Es un sector que tiene un sistema de licencias, con lo cual pues perfectamente pueden digamos operar en el mercado español solamente aquellas empresas que tengan una licencia, los llamados dominios.es. La patronal del juego señala que cada transacción que se produce en el entorno online y presencial está controlado por la Dirección General de Ordenación del Juego, por lo que representa una industria segura. Ahora estamos con todo el tema de inteligencia artificial y neurociencia, justo para hacer esa previsión, ¿no?, de conductas ludopáticas a raíz de los comportamientos que vayan desarrollando los usuarios en nuestra web. El desconocimiento general que hay sobre este mundo, ¿no? En cuanto a las cantidades que se juegan, el tiempo en el que las personas están dentro de los locales jugando, por qué se acercan a jugar, ¿no? Son estudios que se hacen frecuentemente y muestran que la mayor parte de la gente, la inmensa mayor parte de la gente, lo que hace es divertirse y jugar unas cantidades cercanas a 5 o 6 euros, ¿no? Por eso extraña desde dentro del sector no sé si decirlo, juicio sumarísimo contra las apuestas deportivas, pero que de alguna manera está en la sociedad. La prohibición publicitaria en franjas de mayor consumo televisivo y la mala publicidad que envuelve a las apuestas deportivas genera gran controversia en las patronales, que hablan de importantes diferencias entre el juego público y privado. La quiniela de fútbol pues es una apuesta deportiva, es el origen, ¿no? Y además cuando yo era joven era lo único que había como apuesta deportiva y era un boom. Lo que pasa es que se ha quedado un poquito estancado, pues solamente puedes hacer 1x2, y la apuesta deportiva, pues además de fútbol, pues puedes apostar al tenis y no solamente a un resultado, sino a diferentes opciones. Es como si dijéramos la quiniela 2.0, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? También se nos prohíbe patrocinar, pues Salah y Once siguen cerrando con el visto bueno del gobierno acuerdos con asociaciones deportivas o incluso entidades deportivas y equipos, con lo cual pues creo que hay ahí dos pesos, ¿no?, dos medidas, y en realidad no hay un juego bueno o un juego malo. En 2010 se aprobó la primera Ley Canaria de Juegos y Apuestas, y en esta última década, y como consecuencia del boom de las apuestas, de la publicidad y los problemas vinculados con la ludopatía, se trabaja en un anteproyecto de ley que permita establecer límites que protejan a los colectivos más vulnerables. Se va a limitar la promoción de las empresas que se dedican a este sector, limitar cuál es la distancia mínima que tiene que haber entre un centro educativo con una sala, que a día de hoy solo hay, por ejemplo, 50 metros y ahora mismo se está proponiendo unos 200 o incluso 300 metros. Y también se va a limitar o intentar controlar la protección de esos menores para evitar que puedan acceder fácilmente a las apuestas. La normativa establece sanciones en el caso de que se permita a menores participar en este tipo de actividad, también a personas que lo tengan prohibido. Pese a ello, el control absoluto de este ejercicio resulta muy difícil. Ya no es ir a un sitio, sino yo sacar el móvil y desde este momento decir
pues apuesto a hoy, seguramente haya carreras de caballos o carreras de galgos, en cualquier momento pues lo puedo hacer y a cualquier hora, o sea, con lo cual a todas horas puedes realizar cualquier tipo de apuesta y es muy difícil controlar o acabar con esa prohibición. El mundo de las apuestas representa en estos momentos una plataforma en la que se mueven millones de euros, una actividad para la que se busca un marco regulador que permita la protección de la salud mental. En la crónica internacional nos dejaba esta semana una de las imágenes más esperadas, primer cara a cara de los líderes de Estados Unidos y de Rusia, cuando la relación de ambos países no pasa por un buen momento. Entre recelos y fuertes medidas de seguridad, Biden y Putin mantuvieron un encuentro en Ginebra. Lejos todavía en cuestiones como los derechos humanos o los ciberataques, sí que decidieron que los embajadores vuelvan a ocupar sus puestos en Moscú y Washington. Y esto es todo por nuestra parte. Nos despedimos repasando en fotografías las noticias más destacadas que nos dejan estos últimos 7 días de la semana. Recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web y en las redes sociales. Volvemos a vernos el próximo sábado. Que descansen. Adiós.